para revisar la actualidad internacional de este martes 2 de septiembre. Comenzamos este recorrido en nuestro vecino país Guyana porque miles de personas acudieron a las urnas este lunes para elegir a presidente, renovar el parlamento y también votar por los representantes regionales en unos comicios clave para el futuro del país sudamericano. La Comisión Electoral anunció que los resultados estarán disponibles como muy pronto el jueves debido a la complejidad logística de un país cubierto en un 95% por selva tropical. Unos 750.000 electores estaban llamados a votar y la jornada transcurrió sin incidentes, según observadores internacionales. La disputa con Venezuela sobre el territorio Esequibo marcó la campaña, pues se trata de una región de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y minerales que representa 2/3 del territorio guyanés, según la demarcación reconocida por Guyana, porque Venezuela reclama históricamente ese territorio y además corresponde al estado de la Guayana Esequiba. El diferendo se intensificó en 2015 tras el hallazgo de grandes yacimientos de crudo en la zona por la petrolera ExxonMobil, lo que reforzó el auge económico guyanés. Guyana comenzó la petrolera en 2019 y planea elevar su producción de 650.000 barriles diarios a más de 1 millón en 2030. Gracias a este boom petrolero, el país cuadruplicó su presupuesto en 5 años y registró el mayor crecimiento económico de América Latina el año pasado. Los candidatos prometen usar esa riqueza para mejorar los salarios, educación y la salud. Sin embargo, la mayor parte de los guyaneses todavía viven en el rango de la pobreza. Esa ha sido una de las principales promesas de campaña de los diferentes candidatos, entre ellos el presidente actual, Mohamed Irfan Ali, que es el que aparece en pantalla, que por cierto en las últimas horas se ha referido sobre el despliegue militar de Estados Unidos en la región del Caribe, respaldando esas acciones, lo que eleva todavía más la tensión. Incluso Guyana el fin de semana denunció supuestos disparos de parte del ejército venezolano en la zona fronteriza, algo que ha sido negado por las Fuerzas Armadas venezolanas. Bien, otro tema que analizamos en nuestra región es el caso de Brasil. Hoy es un día muy importante para la justicia brasileña, sobre todo porque se acusa al expresidente Bolsonaro y a otros aliados, incluso militares. El expresidente Bolsonaro, sin embargo, no comparecerá ante la Corte Suprema durante la fase final del juicio en su contra por golpismo, que inicia este martes y se extenderá hasta el 12 de septiembre. Está acusado de conspirar para impedir la asunción de Luis Ignacio Lula da Silva tras las elecciones de 2022. La fase final comienza con las deliberaciones de los jueces en Brasilia, quienes deberán decidir si condenan o absuelven a Bolsonaro y a 7 de sus ex colaboradores. El exmandatario podría enfrentar hasta 43 años de prisión, aunque sostiene su inocencia y asegura ser víctima de una persecución política. Desde principios de agosto, Bolsonaro cumple prisión domiciliaria en la capital brasileña y porta una tobillera electrónica como medida de control. El tribunal recordó que no está obligado a presentarse físicamente en esta etapa del proceso judicial. El juez Alexandre de Moraes ordenó reforzar la seguridad alrededor de la vivienda de Bolsonaro al advertir sobre un riesgo de fuga. El fallo final de la Corte será decisivo para el futuro político y judicial del exmandatario. Y vamos ahora a Norteamérica porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó este lunes la posibilidad de alcanzar mejores condiciones en la relación comercial con Estados Unidos, mientras ambas partes se encuentran negociando un acuerdo de seguridad. El lunes la posibilidad de alcanzar mejores condiciones en la relación comercial con Estados Unidos. Mientras tanto, negocia con el gobierno de ese país un acuerdo de seguridad que abarca el combate del tráfico de armas a través de la frontera común. Será acordado esta semana durante la visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a México, prevista para el martes. La negociación del nuevo marco de colaboración ocurre mientras el mandatario estadounidense Donald Trump presiona a México para que redoble sus esfuerzos en el combate con el narcotráfico. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero
que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación. Hace 2 semanas, medios estadounidenses aseguraron que Trump ordenó a las Fuerzas Armadas combatir los cárteles latinoamericanos designados por Estados Unidos como organizaciones globales. Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. Al presentar su informe tras 11 meses en el cargo, la mandataria también destacó que México, socio de Canadá y Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio TEMEC, es el país con el menor porcentaje de aranceles impuestos por Trump. Con un 25% de tarifas aduaneras, la economía mexicana es una de las más vulnerables a los gravámenes del republicano, debido a que más del 80% de sus exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Y ahora revisamos información en Europa porque el avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió un incidente durante su visita a Bulgaria. Así lo reseña este martes la prensa internacional. La aeronave registró fallas en el GPS justo antes de aterrizar, pero logró hacerlo con sistemas de navegación terrestre. Las autoridades búlgaras sospechan que la interferencia provino de Rusia, aunque no está confirmado si se trató de un ataque deliberado. Bruselas recordó que este tipo de episodios se han vuelto frecuentes en la región fronteriza con Bielorrusia y Rusia. La portavoz de la Comisión Europea, Ariadna Podestá, señaló que estas acciones forman parte de un patrón de hostilidad rusa. Afirmó que lejos de intimidar, refuerzan la determinación del bloque europeo de fortalecer su defensa y mantener el apoyo a Ucrania. Von der Leyen, de 66 años, viaja por 7 países de la Unión Europea cercanos a Rusia y Bielorrusia para expresar la solidaridad del bloque. La Comisión agregó que ya se han impuesto sanciones contra empresas vinculadas a estas prácticas de interferencia. Y durante este domingo y el lunes se llevó una importante cumbre en China, donde estuvieron presentes diferentes líderes, sobre todo alineados al sur global, entre ellos el presidente de India, también el de Rusia, y por supuesto no podía faltar también la presencia del poderío chino, que fue el anfitrión de esta cumbre del Foro de Shanghái, una alternativa además a la OTAN en Occidente. Y en este encuentro multilateral, el presidente ruso Vladimir Putin y también su homólogo de China Xi Jinping han criticado duramente a Estados Unidos y a Occidente. En este particular, han abogado por promover una gobernanza mundial alternativa. Durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái que busca promover una gobernanza mundial alternativa, el presidente chino Xi Jinping criticó el comportamiento intimidatorio de algunos países, en una referencia velada a Estados Unidos. El mandatario llamó a oponerse a la mentalidad y defendió el multilateralismo, la ONU y la Organización Mundial de Comercio, después de que este año China estuviera enfrascada en una confrontación comercial con Washington. La tendencia de los tiempos hacia la paz, el desarrollo, la cooperación y el ganar-ganar no ha cambiado, pero las sombras de la mentalidad de hegemonización y el proteccionismo permanecen. Las nuevas amenazas y desafíos siguen aumentando. El mundo ha entrado en un nuevo periodo de turbulencias y cambios, y la gobernanza global ha llegado a una nueva encrucijada. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió la ofensiva de su país en Ucrania y culpó a Occidente de provocar el conflicto que se extiende desde hace 3 años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos. Esta crisis no fue provocada por el ataque ruso en Ucrania, sino que fue el resultado de un golpe de Estado en Ucrania que fue apoyado y provocado por Occidente. Y la segunda razón de esta crisis son los constantes intentos de Occidente de llevar a Ucrania a la OTAN. La cumbre cuenta con la participación de los países que conforman este bloque, entre ellos India, Pakistán, Irán y Bielorrusia, así como otras 16 naciones afiliadas como observadoras. Muchos de los dirigentes presentes también asistirán a un inmenso desfile militar el miércoles en Pekín para marcar el 80 aniversario del fin de la Segunda. Y mientras esto ocurre, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició este lunes
una gira por Asia, siendo Vietnam su primer destino en este recorrido, un país que se ha convertido en su principal socio económico en la región. La visita coincide con las celebraciones por los 80 años de la independencia vietnamita. Además, este año se cumplen 65 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, un vínculo que ha dado lugar a múltiples acuerdos de cooperación. Desde 2020, el comercio bilateral alcanza los 340 millones de dólares, de acuerdo con datos del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Tras su paso por Vietnam, Díaz-Canel continuará su gira por China y Laos, donde también prevé impulsar nuevos acuerdos económicos y políticos. El gobierno cubano asegura que esta visita busca consolidar alianzas estratégicas en medio de la compleja situación internacional. Y vamos a hablar ahora de Centroamérica porque el nuevo código escolar comenzó a regir este lunes en las 5.100 escuelas de El Salvador, una medida impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele. A clases en El Salvador, pero con un nuevo código de disciplina en las 5.100 escuelas. Ello tras la orden de la nueva ministra militar de Educación del presidente Nayib Bukele. Las nuevas reglas de cortesía escolar obligan a los alumnos a saludar al maestro al entrar al aula, decir por favor al hacer una petición y dar las gracias. Se suman estrictas normas de vestuario y corte de cabello en vigor desde hace unos días, lo que un gremio magisterial calificó como la militarización del sistema escolar. Bueno, en este caso el uniforme correctamente vestido, el cabello adecuado, el saludo que es básico, elemental y claro, decir gracias, por favor, que son principios elementales de toda persona. La capitana Carla Trigueros, quien asumió como ministra hace 2 semanas, ordenó sancionar a los alumnos que infrinjan las normas. El que acumule 15 anotaciones de demérito no podrá ser promovido de grado. Están bien porque, hay alumnos que tienen el pelo bien largo y, les valía. El corte, se lo andaban largos, hacían cortes que no eran adecuados. Y por eso creo que están bien todas las normas que ha puesto la ministra. Trigueros, quien viste regularmente uniforme de camuflaje, advirtió que los directores que no hagan cumplir estas normas serán sancionados. Nosotros como institución prácticamente en el reglamento disciplinario siempre ha estado, no existe una militarización, lo que existe prácticamente es un orden, lo que estamos haciendo es ordenarlo prácticamente. Nosotros como institución no lo vemos de esa forma, no lo vemos de esa manera, lo que estamos haciendo es, como decimos, darle continuidad a lo que como reglamento disciplinario se ha tenido. Bukele goza de gran popularidad por reducir la violencia criminal. Los grupos de derechos humanos denuncian abusos y sostienen que hay miles de inocentes tras las rejas. Vamos a hablar ahora de Ecuador porque ese país sudamericano negocia con Estados Unidos un acuerdo para recibir 300 refugiados de ese país cada año, según la información que ha sido publicada y difundida por la Cancillería ecuatoriana. Esas personas serían 300 con estatus de refugiado. La canciller Gabriela Sommerfeld explicó que el plan contempla solo a individuos sin antecedentes penales y en buen estado de salud. El anuncio se produce en vísperas de la visita a Quito del jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio, en medio de un estrechamiento de lazos bilaterales. Según Sommerfeld, el acuerdo no es comparable al que Washington mantiene con El Salvador, donde se encarcelan migrantes deportados a cambio de apoyo financiero. La canciller también admitió que existe la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en territorio ecuatoriano, lo que requeriría una reforma constitucional que el presidente Daniel Noboa plantea someter a consulta popular. Aclaró, sin embargo, que podría tratarse de una base de cooperación y no necesariamente de operaciones militares. Rubio llegará este miércoles y se reunirá el jueves con Noboa para abordar temas de seguridad, migración y narcotráfico. Ecuador atraviesa una ola de violencia ligada a disputas entre bandas del crimen organizado que convirtió al país en uno de los más peligrosos de la región el año pasado. Y con esto cerramos la actualidad internacional en primera página para este martes.